Saludos, país. Alfonso Torres, soy yo aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. Para llevar a ustedes los comentarios, las noticias de los hechos nacionales, internacionales. Pero hoy es jueves, tiempo de hablar sobre todo del campo, de la agricultura, de hablar con los agrónomos o de hablar de lo que está pasando en el campo, revisar las noticias del sector agropecuario con Joemely Severino en un segmento especial para estos temas. La frase del día en la agenda que nos regaló el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios dice, y es un proverbio chino, y los chinos saben demasiado, es una cultura milenaria. A veces los buenos nadadores se ahogan y los mejores jinetes caen del caballo. Proverbio chino. En cada frase de los chinos hay una enseñanza milenaria. Ellos saben por qué dicen esto. A veces los buenos nadadores se ahogan y los mejores jinetes se caen del caballo. Ojalá y que los políticos dominicanos y los guardias y policías, para decirlo en lenguaje llano, entiendan que la corrupción no es un buen camino, o que la perversidad o la delincuencia no es el mejor de los caminos, es el peor de los caminos. Pueden pensar que tienen impunidad hasta un momento. Pueden pensar que se la saben todo en términos militares para hacer todas las tropelías del mundo, incluida la delincuencial, y eso tiene un fin. Comentábamos con Gregorio al venir hacia acá que quienes inician la actividad delictiva o la actividad criminal, el tiempo máximo de vida de acuerdo a las estadísticas mundiales, 12 años. Pero eso no quiere decir que usted va a durar exactamente 12 años en la actividad criminal. Es posible que usted caiga a los 2 meses o en el primer intento o al año. El caso de los hermanos López de Moca, los llamados mocanitos, de 20 y de 24 años respectivamente, duran un año en su tropelía y habrán hecho 4 o 8 asaltos. Finalmente cayeron abatidos por la policía en los supuestos intercambios de disparos. El caso de esta estructura de John Percival duró un año, año y medio, no alcanzó los 2 años, aunque él, con el tema del avión, los años 2011, digamos que se prolongó hasta el 2016, 5 años, mucho duró. Y duró mucho porque los jueces lo mandaron para su casa cuando el tema del avión, por insuficiencia de pruebas. Fue el mismo caso de los mocanitos. Lo llevaron a la justicia y lo soltaron por falta de pruebas. Ahí vinieron todas las cosas. En el caso de John Percival, nosotros decíamos, lo van a matar. No le van a permitir que él hable. Y así fue. Lo ejecutaron. No sé por qué no ejecutaron a Brian. Yo pensaba que Brian no tenía mayores informaciones, porque ¿quién es Brian? Un muchacho de 20 años sin mayores vínculos militares, policiales, y se le escapó. Lo hicieron preso y ya el hombre soltó algunas prendas. Ha implicado 2 mayores del ejército. Elvin Rodríguez, un atleta que representó al país en varias competencias internacionales de la Federación de Tiro, era el que suministraba las armas. Le hicieron un allanamiento en su casa y encontraron 2 fusiles, par de pistolas, galones de pólvora y cuantas cosas más. Pero hay otro mayor implicado. Esto es lo que ha señalado Brian. Pero ¿y si dejan vivo a John Percival Matos? ¿Cuántas personas de más alto rango o de más poder político, económico y militar pudieron estar implicados en esto? Y que John Percival
podía entonces dar los nombres, revelar toda la estructura criminal. Pero no, había que silenciarlo para que no diera cuenta de los otros. Así opera la mafia, así operan las bandas criminales. Cuando la cosa se le sale de control, hay que ejecutar al que tiene información. ¿Y quién ejecuta o quién manda a ejecutar? La cabeza, para que no lleguen a ella. Eso se dijo desde un principio. Sin embargo, este muchacho de 20 años, 24 años, Brian, se suponía que no tenía mayores vínculos, ya soltó algunas prendas. La procuradora fiscal del distrito lo interrogó y ya soltó algunas prendas. Pero son de las cosas. En Santiago de los Caballeros, a una comunicadora, Aridia Taveras, ya lo habíamos dicho hace 2 años en el programa Los Emblemáticos del Sanedrín, cuando se conoció el juicio contra ella en principio. El Sanedrín quiso defenderla porque es comunicadora, pero la acusación que pesaba sobre ella era grave. Vendió a varias personas el mismo inmueble, a 2 o 3, dice varias, no dice cuánta la nota de prensa. Eso es grave. Pero ella la puede estar contando que apenas le cantaron 3 años. La consideraron, Aridia Taveras, hallada culpable de estafa. 3 años en la cárcel, 5 millones de indemnización porque estafó a varias personas. No lo digo yo, lo dice la sentencia y el periódico recoge la noticia, el hecho, la decisión del tribunal. Ahí está llorando, pero ella no lo pensó cuando le vendió a varias personas el mismo inmueble. Eso es estafa. Parece que no fue gran cosa que solo le cantaron 3 años. Pero ahí está Aridia. Don Gregorio, ¿cómo va la vida? Bueno, la vida va bien, Alfonso. ¿Sabes qué? Don Gregorio es famoso porque Don Gregorio es un hombre por ahí de Yaguate, el padre de Vladimir Guerrero. Bueno, es una comunidad muy mencionada de ahí de la zona de San Cristóbal. Es de Yaguate, ¿no? No. O de Nizao. ¿Dónde? Yo soy del este. No, yo digo Vladimir Guerrero. ¿Es de Yaguate sí, o de Nizao? De Nizao. De Nizao. Vladimir. Le gusta mucho jugar dominó a Vladimir. Bueno, es de los peloteros que se retiró y se ha llevado y ha seguido una vida bastante ordenada, bastante... Muy sencilla. Sí. Ahí lo vemos con una sandalia de esa samurái, jugando dominó en camiseta, en camisilla. Disfrutando de su dinerito. Que bien ganado, a palo limpio. Bien ganado, con mucho esfuerzo. Gregorio, ¿cómo es que anda el mundo? El mundo dominicano. El mundo dominicano, este pedacito bastante convulsionado por las noticias y los hechos de los últimos días y meses. Vemos, por ejemplo, la situación que se está dando en el área del Ministerio de Medio Ambiente, donde Domínguez Brito parece que lo mandaron para Medio Ambiente a enfrentar algunas situaciones que los otros ministros no habían tenido el coraje de enfrentar o con algún propósito. Pero fíjate, mirando esto de Valle Nuevo y de la empresa que desguazan barcos aquí en el río Isabela, que es lamentable, porque ¿cómo es posible que una fuente de agua como el río Isabela se destine para contaminarla así adrede, como decíamos en el campo, a pota, así, con toda la intención de que eso se sabía que se iba a dañar toda esa fuente acuífera en su parte final que del río Isabela? Y lo mismo que ya con eso llevaba la contaminación del río Osama. Hacer eso es una barbaridad, y alguien ha dicho ya que los crímenes que se cometen contra la naturaleza hay que definirlo como crímenes de lesa humanidad, porque la naturaleza, la tierra es propiedad de todos, y a nadie en términos particular se le ha dado el derecho a dañar esto que se define como la casa grande, el hogar grande de todos los seres humanos.
Y esas fuentes acuíferas hay que protegerlas, hay que protegerlas. Aquí no estamos hablando de que ni defendiendo las acciones de Domínguez Brito, estamos hablando de la defensa de la naturaleza en este caso. Y recordemos que nosotros actuamos de manera extraña, porque con los asentamientos que se hicieron, que se permitieron, los asentamientos que se permitieron en las riberas del río Sama, de los Tres Brazos, en toda esa zona, y de río Isabela, con esos asentamientos que debieron impedirse, también ahora nos estamos lamentando, pero en el momento que debió tomarse la decisión, no se tomó. ¿Por qué? Porque hubo la medida de la permisividad de las autoridades, porque le convenía en términos políticos que eso sucediera. Y ahí tenemos ahora el gran problema y nos estamos lamentando. Eso también con el caso de Valle Nuevo. En el caso de Valle Nuevo, con una diferencia de que allí no hay solamente campesinos pobres, agricultores, sino que hay otros que ni son campesinos ni son pobres. Esa es la gran diferencia de Valle Nuevo con relación a las ocupaciones de la ribera del río Sama y del río Isabela. Y con la diferencia también de los desguazaderos de barco, porque esos desguazaderos no son de pobres, esos desguazaderos son de personas que tienen riqueza para instalarse ahí como empresa. Bueno, el tema de Valle Nuevo es un tema que lo hemos discutido aquí varias veces y hay que seguirlo planteando porque sigue en la palestra. La ley 314 sobre latifundio es una ley que está ahí como una expresión, como letra muerta, como decimos. Estas familias declaran y reclaman que tienen 450.000 tareas de tierra ahí en Valle Nuevo. 450.000 tareas. La ley prohíbe eso. Sin embargo, todo el mundo aquí ha desconocido la ley 314 sobre latifundio, que establece el monto máximo en terreno de cuarta, de octava categoría. Es decir, terrenos que son para bosque, terrenos rocosos, que no sirven para prácticamente nada, es la que permite la mayor cantidad de terreno en manos de una persona. La ley de latifundio, la ley 314. Sin embargo, eso es letra muerta. Hipólito lo sabe. Pero Hipólito es el abogado de esta familia que le ha pedido a Danilo Medina que abra el diálogo. Se reunió con Domínguez Brito para esto, como si fuera el abogado de la familia. Él le pagó en bono a esta familia en el 2004, en agosto, cuando la pava se le echaba 243 millones de pesos. ¿Y por qué siguen ahí? Si ya el Estado lo indemnizó. ¿Y a quién indemnizó Hipólito Mejía? A Jaime de Jesús Guzmán Abreu, hermano de Carlos José Guzmán Abreu, que fue funcionario de Hipólito Mejía en su gobierno. Hay una relación de amistad, a lo mejor hasta de familia. Entonces él traficó con eso en su condición de presidente y antes de irse, días antes, porque fue en agosto del 2004, le paga en bono a nombre del Estado 243 millones. Y aún así él sigue hablando de que hay que dialogar, de que hay que producir, y viene ahora con el eufemismo de que le preocupa la seguridad alimentaria. ¿Y usted qué hizo para la seguridad alimentaria en este país durante fue presidente de la República? Y mire que yo trabajé cuando usted fue ministro de Agricultura, quizá el mejor ministro de Agricultura que hemos tenido en toda la historia. Pero como presidente, no, Hipólito Mejía, usted le pagó 243 millones de pesos a esta familia en bono, indemnizándolo, y todavía usted sigue planteando el diálogo. No. Dejen el chantaje. Domínguez Brito no es santo de mi devoción. Y a usted yo lo reconozco, Hipólito, como el mejor ministro que ha tenido el país en agricultura. Pero esto no, don Hipólito. Y aun cuando Domínguez Brito no es santo de mi devoción, él tiene que seguir adelante con esta cruzada. Y que esto sea de verdad. Que tengan que salir de ahí.
Claro, estos tienen dinero y tienen padrino político, tienen a Hipólito y salen en la prensa. Los campesinos que están allí, que apenas pueden sobrevivir, subsistir, no tienen doliente. Pero igual, tienen que salir. Informa a Domínguez Brito que ya se ha dialogado con todo y que a esos campesinos se le ofreció trabajar ahí como guardias forestales o en actividades propias de conservación del bosque para que tengan cómo mantener su familia, cómo mantenerse ellos. Es decir, no se le va a desamparar, pero eso requiere la protección porque es un área protegida, es una reserva. Y estos que tienen apellido, Ares Maldonado, Ares García, Ares Guzmán, Guzmán Abreu, alegan que tienen 450.000 tareas de tierra con títulos. Esos títulos hace tiempo que debieron cancelarse desde que se aprobó la ley 314 sobre el latifundio, el llamado Código Agrario de Balaguer, que terminó siendo letra muerta, pero que hay que reivindicarlo. El propio Balaguer lo usó como chantaje y lo aplicó tímidamente a aquellos a los que le eran desafectos políticos o los que en un momento dado podían entrar en vía contraria con Balaguer. Pero Domínguez Brito dice, ya se ha dialogado demasiado y ojalá que Danilo no responda a esto y que deje que el ministro de Medio Ambiente sea el que siga dando la cara y el que resuelva y el que aplique la resolución en los pasos que está convenido. Ojalá. Esto requiere mano dura. Yo soy partidario y Juan Francisco es partidario del imperio de la ley. Si aquí aplicáramos la legislación que tenemos, la legislación vigente, incluida la legislación agraria, se acabara el relajo con la propiedad del Estado y no pasara lo de los Tres Brazos, ni lo de Valle Nuevo, ni otras cosas, ni lo de aquí, lo de Sanssouci. Pero los principales violadores de la ley son los que están arriba, mucho más, porque viven encubriendo, protegiendo, favoreciendo y afectando el patrimonio del Estado para favorecer a particulares. Eso es lo que han hecho con la familia Vicini, favorecerlo. Y con esto también. ¿Cómo es que si Balaguer desaloja en Valle Nuevo en el año 1993, cuando llama a Raimundo Amaro, que era director de Foresta, resuelve Valle Nuevo, saque a todo el mundo, oiga, a todo el mundo, y lo sacan? Y a partir del 96 que llega Leonel, empiezan de nuevo, y con Hipólito siguieron, y nada, y todo esto en este país. Un relajo mayúsculo. Pero este relajo tiene que tener un fin, porque nos vamos a quedar sin país. Y la sociedad dominicana tiene que darle respaldo a las autoridades de medio ambiente en esta cruzada. Dejar la diferencia política a un lado. Esto es una cuestión de patria, de interés nacional. Y en lo que atañe al interés nacional, debemos ponernos de acuerdo. No importa la bandería política de cada quien. Lo de Río Sama e Isabela, el desguazadero de barcos, eso tiene que salir de ahí. Esos cierros están contaminando. Y esa acción que están haciendo en el desguazadero sigue contaminando. Y eso hay que sacarlo de ahí. Ojalá y que Domínguez Brito esté hablando en serio. Y que lo que está iniciando llegue hasta las últimas consecuencias. Don Gregorio, esa es mi opinión. Y ahí creo que coincido con usted. Sí, estamos de acuerdo. Alfonso, hay una situación con relación a los últimos hechos, específicamente a los Tres Brazos, donde luego de que se publica, se descubre, se desata este enredo, que es un negociazo, es como usted comprar a Shell y vender a 100 pesos, ¿verdad? Pero entonces el presidente Danilo Medina se ha dado a la tarea, con una táctica que él está usando como presidente, de yo no sé si crear los problemas o aprovechar los problemas cuando surgen para él aparecer en el escenario como el Chapulín Colorado. Mira lo que pasó en los Tres Brazos, un decreto, paren eso ahí. Ahora aparece él como el Chapulín Colorado
defendiendo a todos estos residentes, a todos estos comunitarios de este sector, y ahora aparece Danilo Medina, el presidente de la República, como el bueno de la película. Como el bueno. Él sabe de eso. Él sabe de eso. Sí. Entonces... ¿Estratega político? Claro, claro. Por eso está ahí, por eso está ahí. Y sigue en esas mismas estrategias. Y entonces, bueno, ojalá que no salga la mano y la cabeza de Danilo Medina defendiendo lo indefendible, tal como tú acabas de decir. Que no se defienda el crimen que se está cometiendo en Valle Nuevo y que se venga con una estrategia política, porque me parece que Hipólito, que quiere estar en la palestra pública, ha aprovechado esta situación para aparecer y que la gente lo vea, que la gente lo escuche, aparte de estar defendiendo a los suyos que están ahí en Valle Nuevo. Entonces Hipólito está ahora viéndose y escuchándose. Lo lamentable es que salga, que aparezca en estas circunstancias. Y digo lo lamentable porque ese es un asunto que no debería ser interés de Hipólito, es un problema de medio ambiente, es un problema del país, que hay que conservar esa región. Y él, ¿por qué tiene que estar interviniendo con que vamos a hablar, vamos a dialogar? ¿Qué indica eso? O que él está defendiendo que esa gente, o que continúen ahí, o que se le dé, quién sabe, cuáles beneficios, nuevamente, pues ya el mismo Hipólito ha dicho que él compró, y tú lo acabas de ratificar, ahora le dio sus bonos en pocos días antes de salir de la presidencia en el 2004. Entonces, ¿por qué siguen ahí? Esa es la pregunta. ¿Por qué siguen ahí? ¿Por qué se le viene ahora a defender de nuevo? Por el mismo Hipólito. No, entonces ahí Hipólito tiene que saber que esa no es una buena función de él. Primero, como es presidente, que debió asumir responsabilidades, y mucho menos como se supone que él aspira a la presidencia, a ser candidato de nuevo, porque esas son las cosas que se ven también. Ya te dije que Hipólito quiere estar en la palestra, en los medios, porque él aspira a ser candidato por el PRM en el 2020. Entonces tiene que aprovechar cualquier circunstancia para aparecer. Esa es una situación de Hipólito. Hipólito, para aparecer en los medios, no tiene que hacer una travesura como esta. Hay momentos en que las personas deben callar. Leíamos aquí una expresión, una frase ayer, que el silencio es el argumento más difícil de refutar. Y en una circunstancia como esta, y frente a este caso, Hipólito debía callar, debía guardar silencio. Él defiende que el pago que hizo de 243 millones a esa familia Guzmán Abreu lo hizo apegado a la ley, respetando la ley. Y como ahora, si él pagó 243 millones de pesos en el 2004, apegado a la ley, ahora viene a plantear un diálogo con esta persona. Domínguez Brito le respondió ahí mismo, en la reunión. Ya hubo diálogo con diferentes sectores, incluido la iglesia, campesinos y productores, y que el plan de Valle Nuevo será aplicado según lo establecido. Y ahí sale a relucir esa particularidad. Hipólito le pagó a esa familia, uno de ellos, Carlos José Guzmán Abreu, se desempeñó como embajador, director de ceremonia y protocolo del Poder Ejecutivo en la gestión de Mejía. Lo que quiere decir que esa es una familia del entorno cercano de Hipólito Mejía. Porque él lo tuvo en Palacio como director de protocolo y después como embajador. Y le pagó 243 millones, no de su bolsillo, sino del erario, del patrimonio de la nación. ¿En función a qué? Dice él, con apego a la ley. Lo hizo en cumplimiento de la ley. Oh, pero ¿y por qué volvieron a Valle Nuevo? Si ya recibieron un pago de 243 millones. El silencio es el argumento más difícil de refutar. Lo leíamos ayer. Hay momentos en que la persona debe guardar silencio, debe callarse. Claro,
uno de los mayores problemas de Hipólito es que no sabe cuándo callar. Y eso en campaña siempre le ha hecho mucho daño. ¿Ya? Pero bueno, son de las cosas. Usted decía lo de Danilo Medina, que él deja que las cosas ocurran para después aparecer como el Chapulín, como el Salvador. O la provoca. Usted menciona el caso de los 3 brazos. Él no sabía que eso lo habían vendido, porque debieron notificarle cuando ese dinero entró al erario. Claro. Porque supone que Leoncio Almanzar, la parte que en cheque recibió como corde, lo depositó en una cuenta y que al presidente le informaron de ese dinero que entró. Se supone que Danilo sabía eso y nunca dijo nada. Esperaron el escándalo para él venir como el Chapulín. Pero hay un caso más reciente, el tema del Código Penal. Él no sabía lo que estaba discutiendo en el Congreso. Claro que lo sabía. Claro que Hipólito lo sabía lo que estaba discutiendo en el Congreso en relación al tema del aborto. ¿Y qué debió hacer él? Me va a decir va a venir con el cuento de que el poder ejecutivo, el poder legislativo es independiente. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Yo no me entromezco o no me meto en el tema de ese poder. No, eso no es verdad. Porque cuando ustedes quieren desde el comité político, ustedes trazan la línea y deciden lo que hay que hacer. Y usted reformó la constitución desde el comité político y se le impuso a Leonel y se lo impuso a los legisladores, al Congreso todo. Actúan cuando le conviene. Él pudo llamar a Reinaldo Pared Pérez y a su hermana Lucía o Lucila Medina y decirle, oigan, vamos a poner de acuerdo con esto, esta causal, pan, y resolver eso. Ah, no. Él deja que las cosas pasen y luego le aparece como el Chapulín. El Congreso es soberano cuando a usted le conviene aparecer así ante la opinión pública, Danilo. Pero cuando el comité político quiere imponer otra cosa, lo deciden en el comité político, no va al Congreso. Primero deciden ustedes y después lo llevan listo al Congreso. Para una cosa sí, para otra no. Es decir, Danilo juega con esto. Es un estratega político y responde a ese plan que él tiene de volver para el 20. Pero mire, don Gregorio, tenemos que ir a una pausa. El tiempo se impone siempre en televisión y retornamos entonces con las noticias agropecuarias con Joemely Severino. Vamos a la pausa, señor director. Saludos, país, de nuevo con ustedes Alfonso Torres Ulloa en el mejor segmento que yo tengo aquí en la semana, el que hacemos con Joemely Severino. Dice don Pedro que ella debe venir con más frecuencia, más días a la semana, pero ella es una muchacha jovencita pero muy ocupada. La gente se mete a empresario de la comunicación y entonces después el tiempo no le alcanza. Saludos. Tenía más de un año que no le veía. Buenas, sí, desde el año pasado no nos veíamos, don Alfonso. Desde el año pasado, y mire, ya mañana es día de Reyes. Le tenemos sus reyes por ahí, pero no podemos presentarlo en pantalla. Bueno, vamos a ver. Después viene mucha gente a buscar sus reyes. ¿Y cómo